Pues se nos está quedando el panorama económico muy entretenido, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Por variar, o por romper un poco el monotema de los últimos 2 días, o de las últimas 36 horas, vamos a empezar por lo de fuera, que al final es lo de dentro. Es una gran mentira lo de que Trump nos va a asfixiar como pollos. En mi tierra esto se dice mucho, te van a ahogar como un pollo, ¿no? Cuando la Unión Europea exige muchísimos más aranceles a Estados Unidos, por ejemplo, que no al revés. Eso por no hablar de las trabas fiscales e impositivas, de la bota del Estado y de la burocracia y de un sistema absolutamente cleptocrático, por lo demás ineficiente, cual es pues el que tan generosamente, tan graciosamente perpetran desde Bruselas y legislan desde Estrasburgo, que mienten o hacen propaganda de la peor especie cuando tratan ahora de demonizar a Trump y de culparle de todos los males, hipotéticos males, presentes, o de todas las catástrofes que puedan venir en el futuro a consecuencia de la política arancelaria. Trump sabe muy bien lo que hace. Ayer o anteayer recordaba en este mismo programa, en este mismo Generación Euro, aquel ejemplo que él puso en campaña. Ese mitin o esa intervención la escuché entera, Donald Trump, cuando hablaba, por ejemplo, es que yo creo que no era en Detroit. Al final dije, voy a mirar dónde fue exactamente y en qué fecha, y no tuve tiempo ayer por la tarde de hacerlo. Fue en el Generación Euro que habéis visto esta mañana, me parece, donde lo comentaba en el editorial. Hablaba de la industria automotriz, de la industria de automoción, y decía, salid a la calle, y aquí, en Estados Unidos, en muchos estados de la Unión, pues podréis ver muchos Mercedes, muchos Audis, muchos coches europeos y sobre todo muchos coches alemanes, aparte por supuesto de los nuestros. Mirad a ver, id a Alemania, focalizaba su intervención básicamente en Alemania, como motor de la industria automotriz de toda la vida, de décadas y décadas, a ver cuántos Ford veis en Alemania, cuántos Chevrolet, a ver cuántos veis allí. Y por lo demás, las grandes empresas europeas o de otras latitudes no tienen razón alguna para quejarse porque aquí de repente peguemos un bajonazo general de impuestos. Si quieren producir de forma más barata y más eficiente, pues que se vengan a Estados Unidos a producir. Y ya verán cómo aquí van a producir a un coste mucho más barato y con una eficiencia muy superior. Esto por lo que se refiere a la gran mentira, ahora tan del gusto de ser repetida por la izquierda, como argumento más para demonizar a Donald Trump. En España ya sabéis lo que tenemos, esa polémica, falsa polémica en el fondo, ¿no? Como bien aclarado en las últimas 24 horas el doctor Lacalle, Daniel Lacalle, al que saludaré después de charlar un ratito con mi gran amigo John de Zulueta, esa polémica falsa en la que fingen una vez más pelea de gatos, pelea de gatas entre el PSOE Sumar y Sumar y el PSOE, para que luego llegue ese ser de luz, dice Daniel Lacalle con mucha gracia en su tweetline en las últimas horas, ese ser de luz llamado Pedro Sánchez y finalmente deje exenta de cotización esa subida o ese añadido, esa adenda suplementaria que es la que hace saltar no es un salto de tramo exactamente, bueno, sí, lo que ocurre es que es el salto de tramo porque supone que la renta anual que percibía quien no tuviera más ingresos que el salario mínimo, pues con esa subida supera el mínimo exento para hacer la declaración de la renta, el IRPF, en junio, y para pues ser grabada en la parte correspondiente. Esto lo anulará Sánchez, se harán los guays y aquí paz y después gloria. Y mientras tanto, cosas chulísimas. El 46%, y luego se lo preguntaré a Daniel que tiene los datos, el 46% de los pensionistas en España vive en precario. Vive en la precariedad. Cosas chulísimas de una economía que va como un cohete. Don John de Zulueta, muy buenos días y bienvenido como siempre a Periodista Digital. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Te veo animado, Eurico. Bueno, es que la actualidad está muy entretenida. Empezamos por donde quieras, John, porque de ambas cosas te voy a preguntar tu opinión sobre el debate arancelario y tu opinión sobre, dentro de nuestras fronteras ya, el pollo de corral, el lío, el bochinche
el quilombo, como dicen los argentinos, que se ha organizado en torno al salario mínimo y a su tributación, al hecho de que los perceptores de una renta tan magra, por lo demás, como el salario mínimo, tengan además que tributar, con lo cual los 50 euros se les quedan en 20 o 30. Empezamos por donde quieras. Si quieres, empezamos por lo último. La gran mentira y la gran falacia del salario mínimo, John. Sí, bueno, primero, no es obligatorio tener un salario mínimo. Así Tú sabes, Eurico, que Italia no tiene salario mínimo. No lo tiene. Hay muchos países en Europa que no tienen salario mínimo. Yo creo que, en principio, los empresarios viven mejor sin el tema del salario mínimo, que penaliza mucho las pymes. Vamos a ser claros, las empresas grandes no tienen trabajadores en salario mínimo, pero las pymes sí que perjudica mucho. El tema del horario de 37 horas y medio más este salario mínimo lo dificulta mucho la situación para pequeñas empresas, tiendas y pequeño comercio, ¿no? Ahí es donde se nota el problema. Pero efectivamente, de los 700 euros anuales que van a subir el salario, 43% queda en manos de Marichus Montero y Hacienda. Y ahí hay diferencias también, porque en Cataluña es más, o sea, en Madrid, Valencia no se notará, porque claro, tienen otro tipo de tributación, pero se nota sobre todo en Cataluña, donde va a ser 50%. Sí. O sea, 43% es la media del país, pero hay diferencias según las autonomías aquí. Asturias y Cataluña siendo las peores. Pero ¿dónde se ha visto una pelea en el Consejo de Ministros? ¿Qué rueda de prensa, John? Para quien nos vea, la del martes. Impagable, con una discrepando con la otra, mandándola callar en voz baja, con micro abierto, cuchicheando. Una lástima, de verdad. Una cosa penosa. Una cosa penosa y luego que Sumar va a votar con PP y Vox contra el gobierno. Esto es inaudito. Es inaudito, sobre todo cuando Yolanda dice eso de esta medida contará con la anuencia. No saben hablar ni castellano como para aprender otros idiomas, para aprender inglés, para aprender francés, para aprender italiano, para aprender ruso o chino. Contará con la anuencia, quería decir que se iban a oponer, y dice la tipa con la anuencia. Y Pilar Alegría, que es tan analfabeta funcional como ella, perdió la oportunidad de su vida de decir: hombre, celebro que estén ustedes finalmente en Sumar de acuerdo con la parte socialista del gobierno de coalición. ¿Qué dos? Es imposible. Hubo un tiempo, John, siempre lo digo y seguramente contigo lo he comentado y con muchísimos más amigos que pasan por esta mesa, hubo un tiempo que ser ministro del gobierno de España era una cosa seria, como en otros países. Aquí hemos tenido notarios, hemos tenido registradores, hemos tenido en este régimen, incluso en el régimen anterior, que yo algunas veces he explicado que por cuestiones familiares, pues tuve alguno en mi casa. Hemos tenido ingenieros de caminos, hemos tenido abogados del Estado, tenemos un TECO, un técnico comercial del Estado, hemos tenido jueces, tenemos 2 jueces ahora mismo en el gobierno y llegamos a tener 3, si contamos a la pobre Pilar Job, caída en desgracia como tantas. Pero el nivel general es el mismo nivel que el de la sociedad española, que es producto de las leyes educativas del PSOE, de un bachillerato que ya ni es bachillerato, ni Dios que lo fundó. No saben hablar porque no han leído nada. Y si no han leído nada, imagínate cómo gobernarán, John. Es desolador si lo piensas fríamente. Es triste, y los de Sumar incluso un nivel por debajo de los de PSOE, o sea, eso sí que tocan fondo. En fin, el tema es, vamos a ver lo que pasa en el Congreso cuando llega a la votación sobre el salario mínimo. Pero yo creo que el PSOE va a tener que claudicar aquí, porque si no, esto no van a tener socios.
Está medianamente claro. Oye, te pido un comentario, que luego también es un tema que voy a tocar, porque como decía en el editorial de entrada, veo que el doctor Lacalle lo ha trabajado mucho en los últimos 3 días en sus redes sociales, sobre el tema arancelario. Tiene razones, Úrsula, ¿en qué radio la llaman von der Bruggen? Yo creo que la llama Federico von der Bruggen, yo la llamo Charo von der Leyen, no es cariñoso, es cariñoso. ¿Tiene razones la Comisión Europea para sentirse tan agraviada y tan ofendidita por la política arancelaria de Trump? Porque, que yo sepa, y lo demuestra el doctor Lacalle, Europa también impone incluso más aranceles al peso que los propios Estados Unidos, por no hablar de una política fiscal absolutamente asfixiante y confiscatoria. ¿Cómo estás viendo este debate sobre los aranceles en general, John? Yo creo que Trump, por mucho que le puedes criticar por distintos temas, en el tema arancelario y en el tema de la OTAN, tienes razón, Trump. O sea, ¿por qué Estados Unidos, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que pagar la mayoría del gasto de la OTAN o la mitad del gasto de la OTAN? Es que eso es un sinsentido. Y aranceles, Europa tiene más aranceles que Estados Unidos. Tú exportas a Estados Unidos y tus productos y mercancías aranceles, básicamente. Y aquí, cualquier cosa que viene de fuera de la Unión Europea coge unos aranceles. Y entonces, lo que dice Trump es arancel. Bueno, primero ha dicho lo de acero y aluminio, ¿no? Que afecta a España, que afecta sobre todo a ArcelorMittal, porque no tienen fábricas en Estados Unidos. Acerinox tiene fábrica en Estados Unidos y entonces no está afectado tanto. Y mira los que fabrican coches, por ejemplo, BMW tiene fábrica en Estados Unidos, en fin, tienen la manera de fabricar en Estados Unidos para los americanos, un mercado enorme, 330 millones. Entonces, pero los aranceles europeos, la burocracia de Bruselas, eso es tremendo. ¿Y qué va a ser la respuesta? La misma que hicieron la última vez que Trump fue presidente, llevarlo a la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Y la broma es que la OMC está controlado por Estados Unidos, o sea que no van a llegar a ninguna parte ahí. Y en fin, aranceles aquí, bueno, lo que dijo Vox el otro día, el problema no es Trump, el problema es Bruselas, que nos tiene aquí con tantas normas y reglas. Y bueno, el otro día vi que Porsche tiene que gastar 800 millones para dar la vuelta al tema del coche eléctrico. Sí. Y montar la planta para un coche híbrido enchufable, porque nadie está comprando el eléctrico, están comprando el híbrido enchufable. Y ahí Trump está totalmente abierto, aunque su gran amigo es Elon Musk, del coche eléctrico, dice Trump, mira, gasolina, lo que queráis, eléctrico, pero aquí no vamos a dar subsidiar el coche eléctrico, eso no. Que viva cada uno por su cuenta. Pero toda esa Agenda 2030 está cayendo, y todo esto en las empresas, el tema de gobernanza, de social, de medio ambiente, ¿no? Ambiental, social, ASG, lo llaman. Todo eso está cayendo porque Trump dice que vamos a dejar las empresas hacer lo que quieran. Claro. Libertad y ya está. Y no tienen cuotas de negros y cuotas de hispanos y cuotas de asiáticos y todo esto.
en fin, y que solo hay dos sexos, masculino y femenino, y no nada de esto de que mañana me quiero ser mujer y el hombre se convierte en mujer delante de un juez aquí en España, Sí, sin más. Es tremendo. Tú cambias de sexo sin más. sí. Todo eso que llaman woke, todo eso está obviamente En decadencia, cayendo en barrena, cayendo en barrena. estrepitosamente con Trump. O sea que es bueno, lo dijo el dueño de Louis Vuitton, ¿no? Que Sí. estaba en Washington para la inauguración. Dijo, esto es noté aquí un aire fresco. Así es, y luego llegó a Francia y se pegó otra vez un bofetón de realidad. Claro, Recomiendo para quien no lo haya hecho leer el artículo del maestro Jesús Cacho del domingo pasado en Voz Populi, donde retrataba precisamente, no sé si fue hace una semana o hace 15 días, que yo creo que fue hace 2 semanas, hablaba del dueño Luis Butón precisamente y refería eso de lo que habla John de Zulueta y otros grandes empresarios, no solo del sector del lujo franceses, que llegan a Francia, que está en ruinas, pero me vale Alemania, me vale Europa entera en general, y claro, se les cae el alma a los pies, y van a Estados Unidos y dicen, coño, aquí hay libertad. claro, es que Bernard Arnault volvió a París con la noticia de que el nuevo primer ministro, porque ya es el segundo intento aquí de Macron de gobernar sin la mayoría que tenía, y el primer ministro ha puesto un impuesto del 40% o algo Sí, así de sociedades sobre las sí, grandes empresas sí, sí, francesas. sí, sí, sí. Increíble, es Absolutamente. increíble. Absolutamente increíble. John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer y un honor el conversar contigo y compartir estos minutos de análisis. Cuídate y hasta la semana que Igualmente, viene. Eurico. Te envío un Un abrazo, John. abrazo. Daniel Lacalle, doctor en economía, economista jefe de Tresis, uno de los 10 economistas más influyentes del mundo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Eurico? Un gusto estar aquí, como siempre. Un gusto y un honor para nosotros y un placer el tenerte, amigo. Oye, empezamos por von der Bruggen, como la llama mi querido Federico, o por Charo von der Leyen. Están muy ofendidos en Bruselas con la política arancelaria del tío Donald. Los tíos que más aranceles y que más estrangulan fiscalmente a las empresas. ¿Por dónde empezamos, Daniel, con ellos? ¿Por dónde empezamos a desmontarles la propaganda? La posición de la Comisión Europea es profundamente hipócrita, porque la Unión Europea impone más aranceles efectivos a Estados Unidos de los que Estados Unidos impone a la Unión Europea. Ah, La Unión Europea está llevando a cabo una política proteccionista que además es profundamente contraproducente para las empresas europeas y españolas, porque los mayores aranceles los impone la propia Unión Europea. El impuestazo al CO2, los impuestos arbitrarios a las multinacionales, las cargas fiscales, burocráticas, regulatorias y mal llamadas medioambientales. Y como estás mostrando tú en este gráfico, sí, cortesía de ING, es sí. que es empíricamente demostrable que la Unión Europea maltrata a Estados Unidos arancelariamente, Ah, que la Unión Europea es la que está llevando a cabo políticas proteccionistas y encima tiene la desvergüenza de acusar a los demás, porque esto es muy sencillo. Los aranceles se acaban mañana si la Unión Europea levanta los aranceles y los impuestos a la química, el gas natural, los productos agropecuarios, la ganadería y la agricultura, etcétera, etcétera. Es que es una cosa increíble. Es que la gente no lo sabe, pero es que el cristal de Estados Unidos sí, tiene un 22% de aranceles. sí, Yo, que compro discos constantemente, sí. cada vez que compro de Estados Unidos, tengo que pagar en muchas ocasiones hasta el doble. Hasta el doble. Es una cosa increíble. Bueno, no se tiene, la gente que nos está viendo
no se tiene que llevar las manos a la cabeza, solamente tiene que salir a la calle Sí. y ver qué cantidad de vehículos norteamericanos importados ve por las calles de nuestras ciudades. Lo he dicho en Ninguno. el editorial de arranque, ninguno. Sin embargo, váyanse a Estados Unidos y verán, por supuesto, verán Chevrolet, verán Ford, pero verán también Mercedes, verán Audis. Lo dijo Trump en un mitin, lo cité ayer y lo he vuelto a citar hoy. Eso es así, mientras que en Europa no vemos ninguno. Entonces, lo que la Unión Europea, creo que lo ha dicho John cuando estaba yo esperando, Sí. la Unión Europea va a utilizar el enemigo exterior Sí. para continuar con su actividad proteccionista, intervencionista y contraproducente que destruye a las empresas europeas. Oh. Porque es que es importante recordar que la Unión Europea se creó para defender la industria, la agricultura y la ganadería. Sí. Y esta Unión Europea, que nadie ha votado, esta Unión Europea que va lanzando constantemente directivas que destruyen nuestro tejido productivo, se ha cargado la industria, la ganadería y la agricultura. Eso es difícil de conseguir. Entonces es así de sencillo. En vez de considerar a Trump una amenaza, lo que deberíamos es mirarnos a nuestro ombligo y darnos cuenta de que la Unión Europea es el problema. La Unión Europea no que haya que destruir la Unión Europea, sino una Unión Europea que está controlada por unos burócratas que han sido poco a poco en todas las instituciones europeas absorbidos por auténticos activistas radicales. Y se tiene que acabar esto. Entonces, me parece absolutamente hipócrita y además me parece arrogante e ignorante por parte de la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, decir que va a anunciar gravísimos aranceles a Estados Unidos cuando ya le pone muchísimos aranceles a Estados Unidos. Y el todavía más hipócrita, arrogante e ignorante es presentarse y decir lo siguiente. Y cito, el señor Trump debe saber que nosotros importamos miles de millones de dólares de gas natural licuado y que por lo tanto tenemos muchas cosas que hacer. Le acabas de decir a Donald Trump que dependes de ellos. Claro. Es que es increíble. Es tremendo. Es que es increíble. La estulticia, por no decir la estupidez, es tremenda. Al tío Donald, que además, otra, que lo comentabas el otro día, por fin abren la mano al fracking, ¿no? Al cual lleva décadas torpedeando y oponiéndose la secta climática, todos estos activistas excomunistas, devenidos ahora en activistas transgénero, activistas de la secta climática y activistas de la Agenda 2020 y Trinca, ¿no? Es un cadáver ahora mismo o con carácter no inmediato lo va a ser, es un cadáver político y también desde el punto de vista económico la Unión Europea, Daniel. No es un cadáver, es un zombi. Es un zombi, que es peor. Es un zombi. Pues no está muerto, pero como si lo estuviera. Vaga. Está muerto en muchos aspectos, pero anda, ¿no? Claro, y se mueve, claro. renquea. Y es una pena, porque la Unión Europea tiene un enorme capital humano, tiene grandes empresarios, estupendas empresas. Sí. Y sin embargo tenemos la condena de una Comisión Europea que no está cumpliendo sus funciones, porque está disfrazando los problemas fiscales de España, de Francia, está blanqueando todas las derivas autoritarias del gobierno español, mientras luego se ponen muy duros con Polonia y con Hungría. Y con Hungría. Una Comisión Europea que presenta ante el mundo un documento que se llama La Brújula de la Competitividad, que son 21 páginas de nada. De nada, en la que no se dice una sola palabra sobre fiscalidad, en la que no se dice una sola palabra sobre las trabas burocráticas. Se habla de reducir la carga regulatoria a futuro, ya verás, y además no se hace ningún tipo de autocrítica sobre la Agenda 2030, sobre la ley esta que han llamado de reconstrucción de la naturaleza, que en realidad es la ley de empeoramiento de las danas y de los incendios, porque lo que está haciendo es destruir la capacidad de nuestras sociedades de protegerse ante posibles catástrofes medioambientales. Del plan Juncker, del plan Next Generation, que es un fracaso mundial.
¿Entiendes? Entonces, me parece absolutamente vergonzoso. Vergonzoso porque es que además la burocracia europea ha utilizado el comodín de Trump para glorificar todavía más su posición. Sí. Claro, entonces Pedro Sánchez se presenta como la respuesta ante Trump. Pero estamos locos. Y la Unión Europea, y hay comisarios de la Unión Europea diciendo que ante la, entre comillas, amenaza de Trump, hay que unirse a China. Pero estamos volviéndonos todos locos. Ahí tenemos ¿Sabes? a Teresa Rivera, a esa mente preclara, por ejemplo, Por ejemplo, como aportación. a cargo de competitividad. Tú A fíjate. cargo de competitividad. Una persona que ha destruido la industria española, que además, siendo supuestamente una activista medioambiental, Sí, además ha parado y frenado inversiones en renovables por toda España. sí. Estamos hablando de, es que en Europa tenemos un problema muy grave, porque no es algo que, digamos, tengamos que aceptar por diseño. Todos somos europeístas, todos queremos una Europa en la que fortalezcamos nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra ganadería y en la que seamos más respetuosos con el medio ambiente. Oh, Pero se ha utilizado la política mal llamada verde y se ha utilizado la política industrial para destruir la industria. completamente. Claro, ahora las empresas de acero europeas y las empresas que producen aluminio van a mirar a Estados Unidos y van a decir, un momento, es que un 50% menos de costes laborales, un 30% menos de impuestos totales, directos e indirectos. No voy a tener que recibir todos los días visitas de gente a la que no he visto nunca en mi vida preguntándome sobre si la producción de aluminio está hecha con objetivos de género. Es que Tremendo. es en la arrogancia infinita de esta Unión Europea, que encima, oye, de verdad, mira, India y China, que son países que tienen muchos más aranceles y muchas más barreras al comercio que ningún otro, ¿de acuerdo? Sí. Que muchos están en el top 5, top 10, ¿de acuerdo? Por lo menos su comunicación con respecto al tema de los aranceles de Trump no es de confrontación, ¿de acuerdo? Es que los únicos que han decidido tomar una posición de confrontación son unos líderes europeos que además, vuelvo a repetir, No les ha votado que nadie. ninguno hemos votado a von der Leyen. Claro, claro. Esto que Margaret Thatcher llamaba los self-appointed bureaucrats, ¿no? Los autonombrados, ¿no? Oye, que a esta señora se le ha votado por parte de una serie de partidos para un mandato. El mandato de la Comisión Europea no es decidir por la Unión Europea. El mandato de la Comisión Europea no es negociar con Estados Unidos en nombre de los países que son soberanos. El mandato de la Comisión Europea no es dar mensajes al presidente de Estados Unidos como si la presidenta del Estado europeo fuese von der Leyen, que no lo es. Nos están intentando introducir constantemente este concepto peligrosísimo del Estado europeo, en el que nos están intentando forzar la idea de que no hay otra opción para que la Unión Europea mejore que darle mucho más poder a la burocracia, mucho más control a la planificación central y mucho mayor control sobre la economía. Nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos y tendría que volver tantas décadas perdidas para al final volver a recuperar el sentido común. Hemos hablado mucho de energía, Alemania con las nucleares, por ejemplo, uno de los ejemplos arquetípicos. Has citado a Margaret Thatcher, es archirrepetido y archiodiado por otros también, pero es verdad que junto con Ronald Reagan y Juan Pablo II fueron probablemente las tres de las personas que más han hecho por el progreso de la humanidad en los últimos siglos. Ronald Reagan no le podemos
resucitar como a Margaret Thatcher, aunque ahora tenemos a Trump, pero ojalá volviera Margaret Thatcher, aunque fuera un ratito por la tarde de jefa de servicio, a darse un paseo por Bruselas y por Estrasburgo, y mejor nos iría. Oye, te robo solamente 2 minutos más para que me hagas un comentario acerca de la payasada, la pantomima, acerca del salario mínimo entre Sumar y el PSOE y Sumar. Luego vendrá, como decías tú con mucha gracia también, ayer creo que fue en tus redes, llegará el ser de luz Sánchez y dirá, no, que no tribute, no os preocupéis, María Jesús, Pilar, Yolanda, yo arbitro, yo modero, qué farsantes, qué abrazafarolas, un abrazo siempre al maestro García, qué abrazafarolas, qué chanchulleros, qué mentirosos, qué gentuza política nos gobierna, en una palabra, Daniel. Totalmente. O sea, la farsa, tú lo acabas de decir, de esta supuesta confrontación entre PSOE y Sumar, es una de las cosas más vergonzosas e irrisorias que uno se puede encontrar. No hay ningún tipo de discrepancia entre el PSOE y Sumar. Sumar no se ha enterado por la prensa de que el salario mínimo interprofesional va a tributar. Absolutamente no. Lo que pasa es que tienen que dar ante el votante la imagen de que hay diferencias y el PSOE tiene que darle a Sumar un poco de poder y digamos, de relevancia ante su votante, porque Sumar está en la absoluta miseria en cuanto a votos. Frisa el 5%. Están frisando el 5% por debajo del cual no tienen representación. Están en eso. Claro. Entonces, de lo que se trata aquí es, que también lo hicieron con Podemos, es de intentar darle un poquito de relevancia a Sumar, ¿de acuerdo? Para luego que aparezca el señor feudal, cariñoso y paternalista, el ser de luz, el señor Sánchez, a decir, no se preocupen, no se va a tributar por el salario mínimo interprofesional. En el camino nos han crujido impuestos a todos los demás. Nos han subido la base mínima de cotización, nos siguen crujiendo a impuestos por negarse a deflactar la inflación, que es superior en España que en la media de la eurozona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y entonces te dicen, no, es que nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional. Y sigue esta narrativa que tiene un objetivo electoral constante, ¿no? Que es, por un lado, que el votante perciba que el PSOE es el que vela por la estabilidad presupuestaria, una mentira, como estamos viendo con los datos de deuda, con los datos de déficit, etcétera, y que Sumar es el que vela por los intereses de los trabajadores. Y así, a ver si en las próximas encuestas nos sale que pierden por goleada. Está claro, lo que pasa es que ultimísima, claro, ¿no? Si el ratio lo pueden bajar, si siguen hinchando el denominador, que es la base de gasto público, que es el PIB, pues a lo mejor podemos bajar incluso por debajo del 100%. Y entonces llegará Cuerpo y te dirá, estamos en un 98%. Y tú dirás, pero serán hijos de Satanás estos tíos, claro, como la gente no tiene por qué conocer ni las... No digo que la gente no sepa multiplicar y dividir, pero que no conozca cómo se calcula, pues claro, cuanto más gasto público, cuanto más agrandes el denominador, pues reduces el cociente, y esto es todo lo que se les ocurre para bajar la deuda. Se ríen de la gente, se ríen de la gente. Y la gente que llamamos sin conocimientos, que tiene muchos conocimientos, esas no son a los que engañan. O sea, a mí lo que me preocupa es escuchar el otro día a un líder empresarial decir, hay que reconocer que se está bajando la deuda. Pues no hay que reconocerlo porque es mentira. Tremendo. Primero, número uno, la deuda total de las administraciones públicas son 2 billones de euros. Claro, ellos dicen la deuda según el protocolo de déficit excesivo, pero los 2 billones de euros es deuda que se ha emitido, que se paga y que se debe. ¿Cuál es la diferencia entre 1,6 billones y 2 billones? La deuda que esconden dentro, la deuda pública escondida dentro de las propias administraciones públicas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, ya te están escondiendo una enorme parte de la deuda que han emitido. Y 2, como tú bien dices, claro, reducir la ratio disparando el denominador con más inflación y con gasto público, hombre, qué crack.
¿no? Está claro. La deuda que no se computa, como tú has explicado hasta la saciedad, en todos los idiomas, que es el barraneo entre administraciones básicamente autonómicas y gobierno central, Claro, autonómicas pues con lo más administraciones fácil, provinciales, el trasteo, claro, el lo que va y más viene. fácil Y, la mejor claro, manera, cosa que no se hace en otros países, Claro. la mejor manera de esconder deuda pública Claro. es, con respecto al déficit de protocolo excesivo, es que la tesorería de la Seguridad Social esté 100% invertida en bonos del Estado. claro. Entonces ahí no computa. De puñetera madre, pero oye, para eso no hace falta ser un saludo al señor cuerpo técnico comercial del Estado. Eso lo hace No. mi madre, que es ama de casa de 50 o 60 años. Lo esconde debajo de un cajón y se acabó la presente historia. Yo creo que mi madre haría mejor las cuentas y la Tu tuya. madre, eso te iba a decir, no, cuidado con... Bueno. Tu madre y la mía harían mucho mejor la cuenta, De porque las- lo que no harían... de las de lo que antes. nadie haría nunca, es decir, es decirle al banco, oiga, que yo he reducido mi deuda con usted, mi querido Claro. banco, Claro. porque me he endeudado mucho más para gastar en mi casa y en mi coche. Fíjate. Y claro, en el banco te dicen, te quitan la tarjeta de crédito. Claro, si te la bloquean y en las vacaciones, en un mes de veraneo en donde yo te diga, y también una semana de puñetera madre en la Costa Azul francesa. Don Daniel Lacalle, un abrazo como siempre, gracias por tu análisis, cuídate y hasta la semana que viene. Siempre un gusto, un abrazo. Un abrazo grande, Daniel Lacalle, gracias también a todos vosotros, no os vayáis porque dentro de unos minutos arrancamos Generación Euro. Perdón, arrancamos La Retaguardia.